Muy buenos días. Como siempre, agradecer a Dios por este nuevo día que nos permite levantarnos y realizar nuestro sueño. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Qué es la infertilidad masculina? Pues según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad masculina es cuando, o se define como la imposibilidad de embarazar después de un año sin usar ningún método anticonceptivo. Las causas de la infertilidad masculina puede ser un fallo en la producción de los espermatozoides del mismo testículo por traumas, tumores, infecciones, también abuso de esteroides en esos pacientes jóvenes, la diabetes, falta de descenso de los testículos, entre otras causas. Ante la duda, visite a su urólogo. Y próximamente vamos ahora a presentar nuestro invitado y darle los buenos días a nuestro hermano, colega Wellington Ledesma. Maestro, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, doctor. Y buenos días a todos los que en sus hogares nos están escuchando en este momento, favoreciendo con su sintonía. Y bueno, vamos inmediatamente a presentar a un amigo y hermano que nos va a tratar un tema brillante, un tema que es muy interesante, porque hay mucha gente que no lo sabe, incluso a veces hasta colegas médicos de otras especialidades se preguntan y tenemos la oportunidad de ir aclarando esto. Y tenemos al doctor José Miguel Taveras, él es cirujano general laparoscopista y el tema a tratar es evaluación urológica en pacientes previo a cirugías correctivas de hernia inguinal. Muy buenos días, doctor José Miguel Taveras. Muy buenos días, que es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este programa muy escuchado por el país y casi el mundo. Así es. Gracias, un placer. Y bueno, nosotros recibimos muchas veces pacientes a la consulta urológica porque se van a operar de una hernia y hay que evaluarlos desde una perspectiva urológica para así dar el visto bueno para que ustedes le hagan el procedimiento. Quizá comenzar, doctor Pablo Mateo, con la definición de lo que es una hernia de manera simple, ¿no? La definición más común es una protrusión de los diferentes orificios naturales, como los ombligos y las áreas inguinales. Hay que diferenciar las hernias de las hernias discales, que son óseas, pero las hernias son un defecto anatómico de los tejidos musculares. Eso es para nosotros los cirujanos generales. Esa es la diferencia. O sea que hay otras hernias. Que son hernias discales, exacto, otro tipo de hernia que no lo maneja el cirujano general. Y nosotros tenemos un continente y un contenido, por decirlo de alguna manera un poquito más llana. El abdomen, la cavidad abdominal, tiene múltiples órganos dentro de ella. Y para que se mantengan esos contenidos de manera continente, digamos, o rodeado por esas paredes, como tú dices, son varias capas. Cuando entre una y otra capa hay un defecto, entonces por ahí protruye cualquier contenido dentro de lo que son los órganos, ¿no? Exacto, esa es la definición. Es una protrusión de un canal, de un anillo constituido, me explico, que es un edificio que estaba ahí, especialmente de los hombres, que es el conducto espermático, donde está el escroto, que viaja por ahí, esos efectos se pierde. Doctor, tengo una pelota, como con un aire. ¿Qué sienten? Esos son de las palabras a veces de manera llana que van sube y baja, o que entra, que sale, que se pone más grande, que se disminuye cuando me acuesto. Es un viento que sí. ¿Qué siente el paciente, doctor? En realidad el paciente siente como un peso, como una sensación de que algo está especialmente en la parte inguinal, que es la que más frecuente de las hernias. Es un peso. El paciente dice, doctor, a veces me molesta caminar, siento hormigueo, incluso dolor testicular. El paciente siente que el área del testicular le duele, le molesta, no puede dar mucho tiempo parado, porque la sensación de pesadez es lo que más lo molesta. Y la parte estética, porque se ve ese bulto dependiendo qué tiempo tenga con el procedimiento. Importante decir que las hernias son congénitas.
O sea, paciente, hay descendencia directa, padres, hijos, hasta nietos con hernias. Esa es la diferencia. Y las adquiridas, que son ya cuando un paciente ya tiene una cirugía previa. O sea, congénita es que el niño nace con eso, porque hay hernia también en edad infantil, en edad adultez y en adultos mayores, ya, bueno, vamos a partir de los 40, como dicen los urólogos. Según usted explicó ahorita, doctor, cuando el doctor ahorita le preguntó si congénita, si adquirida, lo que usted comentó con relación a que después de los 40, o sea, puede ser que un niño nació con la hernia. Perfecto. Y a partir de los 35, 40 años de edad, entonces, como cambian los hábitos para ese paciente poder orinar, entonces que la hernia se desarrolla, pero probablemente ese paciente tiene hernia desde que nació. Desde que nació, exacto. Y entonces por los síntomas que produce la próstata al momento de empezar a crecer, 40, 45 años de edad, entonces es donde se desarrolla la hernia. Eso fue lo que usted quiso decir. Exactamente. Ya. Y si uno entonces se mejoró con el tratamiento que le dio el urólogo y el paciente no vuelve donde usted, ¿eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué podría pasar? Está mal, porque ya se demostró que tiene una hernia. Lo que pasa es que a la mayoría de los hombres, específicamente en hombres, porque también hay hernias en mujeres, es que los hombres lo ven como algo estético, ya se le fue la molestia o la causa de que fue al médico y no vuelve más. Y vuelve cuando vuelve otra vez el proceso prostático o hizo una fuerza brusca, no adecuada, y eso hizo que lo volviera otra vez. O una emergencia, un día se despertó con un dolor. Pero siempre hay que buscar que sea la causa no sea por fuerza al orinar, que es la causa número 1 ya cuando tiene ese proceso. Y si esa hernia se encarcela, o sea, sale, pero le da un dolor, me imagino, al paciente, y no se opera, ¿qué puede ocurrir con eso? Es una catástrofe en cirugía, porque si se estrangula, eso es falta de oxígeno al tejido que esté cerca ahí, más común es el intestino delgado. Hay que llevarlo a cirugía, hacer una resección del tejido muerto, porque no llegó sangre al tejido, e incluso es una cirugía mayor. Eso hay que hacer una resección, hacer una laparotomía, abrir la barriga, ver qué cantidad de intestino se dañó, hacer una reparación que puede ser manual o sutura mecánica. Y ese paciente, por ejemplo, cuando se tiene que operar ya en esa condición, que tiene una hernia, no le da importancia, pero un día durmiendo se encarcela la hernia, se necrosa, hay que resecar tejido, ese paciente podría salir con una colostomía de esa cirugía. Sí, dependiendo de qué grado de contaminación y el tiempo que duró la isquemia. No es lo mismo un dolor que usted se levantó, se despierta por dolor a las 6 de la mañana y usted llega a la emergencia a 7:25, aunque usted llegue a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. El tiempo es vital para eso. Sí, la pregunta la hago porque vi un paciente de un colega que es cirujano que ocurrió esto y el paciente salió con una colostomía de un pequeñito dolor. Entonces, esto es importante que lo hablemos porque nuestros radioyentes muchas veces no tienen esa orientación, pues, y nuestra finalidad es eso, llevar orientación a la población para que si tienen alguna condición del tema que estamos tratando, pues que se orienten y próximamente pues puedan hacer su pregunta y qué deben hacer ante un caso como este. Lo ideal es que si pasa de 40 años, que es un control urológico per se, anual o dependiendo si tiene algún tipo de patología. Especialmente los hombres, a medida que pasan los años, tienen más retención urinaria, independientemente. Entonces el paciente sufre de tener cierta sensación de ir muchas veces al baño, claro, un efecto de retención urinaria. Hay muchos pacientes que si no tienen ningún síntoma y tienen el síntoma urológico, lo ideal es que se opere. A evitar ese proceso, esa catástrofe que pasó con su amigo. Sí, porque si ese paciente con un problema prostático, con una hernia, por ejemplo, va al urólogo, lo tratan, mejora, la hernia está ahí. Sí, pero la tiene hasta ahí. Pero exactamente, entonces, pero el problema prostático, que es importante también decirlo, cuando un paciente tiene una hiperplasia prostática con retención de orina, con dificultad para orinar, hay un concepto errado que muchas veces nosotros somos los que tenemos que orientar al paciente. O sea, esos medicamentos generalmente que utilizamos para ese paciente con un crecimiento de la próstata, lo que hacen es que mejoran el cuadro por un periodo de tiempo,
pero la mayoría de estos pacientes no se van a curar con este tratamiento. O sea, es un tratamiento mientras tanto, pero al final generalmente hay que operar al paciente cuando ya tiene síntomas importantes a nivel de vía urinaria baja. El paciente puede ser operado de una hernia, por ejemplo, del lado derecho, y luego tener una hernia del lado izquierdo, o esa hernia también del lado derecho podría salir de nuevo. Sí, el concepto es que la hernia, como le decimos, es congénito. La reparación de la hernia, por ejemplo, del lado derecho, que es la más común por un efecto biológico, que el testículo derecho desciende más tardío que el izquierdo en la edad embriológica. Si un paciente es operado del lado derecho y puede al tiempo producirse una hernia del lado izquierdo. Lo que pasa es que la izquierda, entonces si se opera, por ejemplo, de edad temprana, dígase los 20, 25 años por un físico, si llega a los 40, a partir de los 40, que es una edad, como le decía ahorita, que el urólogo más garantiza en el manejo, hay que revisar si tiene un problema prostático también. Okay. Pero sí, incluso hay pacientes que se operan bilaterales. El proceso de la hernia se decide operar al paciente. ¿Cómo se repara esa hernia? ¿Se repara dándole puntos o se utiliza algún dispositivo para que la hernia no vuelva a salir? ¿Cuál es el proceso de reparación de esa hernia? Ya resuelto la causa que llevó al paciente a la hernia. Lo ideal es, en el caso personal, es que yo hago mixtas. Hago puntos por dentro, porque también depende del tamaño, de cómo esté, si es a domicilio, si es grande. Si es pequeña, se puede colocar solamente lo que se conoce una malla de prótesis de polipropileno o mixta, que se pone solamente en el canal. Se da punto de fijación para que, acuérdense que la hernia se evalúa de pie. O sea, el paciente cuando se para es que se siente la masa, pero en el quirófano es acostado. Entonces, desde que el paciente se incorpora, si no se sutura la malla o se hace el proceso de reparación anatómica, el paciente dice: doctor, pero yo tengo la misma masa aquí otra vez de nuevo. Entonces, muchos autores prefieren usar la mixta, hacer la sutura de los planos musculares y luego por encima colocar la malla. Hay varias técnicas también, que son más de 200 tipos de técnicas para reparar hernias inguinales. A veces, esos pacientes cuando se operan de hernias, que se le coloca una malla, se quejan de cierta molestia. ¿Eso es normal que ocurra? Me imagino que sí, porque es un cuerpo extraño y el paciente tiene que adaptarse a ese cuerpo extraño. Pero eso es común que ocurra. Es una patología que se llama dolor en la posquirúrgica, inguinodinia. Hay que ver en el momento del proceso quirúrgico si no lesionaron alguno de los nervios que van hacia el canal inguinal, y también influye mucho el material de la prótesis que le ponen. Ok, y no influye ahí, por ejemplo, el umbral del dolor del paciente, porque sí, el paciente claro. O sea, yo le hablo mucho al paciente del umbral del dolor, o sea, siempre, no que la cirugía, pero hay pacientes que se le va a poner una inyección y colapsan. Sí. Nada más de ver la aguja y entonces yo me imagino que una cirugía pues también ocurre lo mismo, o sea, ese paciente. Pero ahí entraría lo del paciente del síndrome de bata blanca, doctor, porque hay pacientes que desde que entrando a la puerta se ponen nerviosos. Pero hay pacientes que lo van a examinar y colapsan. Ejemplo, yo tengo como política: todo hombre que entra a mi consulta yo lo reviso completo. Le mando a hacer de todo, porque ese no vuelve más. Después de operado le dice: doctor, ¿cuánto yo tengo que volver? No, en un mes para verlo de nuevo. Y después tengo que ver más. Digo, no, al mes lo veo. Con relación al dolor, sí hay que ver, porque es un tema con la aseguradora y la programación de las mallas. Hay muchos sitios aquí que tienen diferentes tipos de marcas y eso. Y hay que ver qué tipo de malla tú le pones en ese influye. Sí, claro. Hay un peso específico, por ejemplo, en relación a micrones, que se ve en el tipo de prótesis, que si es muy pesada, o sea, densidad biológicamente hablando, hay pacientes que también depende el tipo de hilo de sutura que tú usas. Si tú usas una sutura muy gruesa, un hilo muy grueso, el paciente siente. Y cuando usted habló de ARS, que iba a decir algo, que no la cubren las ARS. Sí, la malla la cubren, pero tenemos un tema con los suplidores, que ellos mandan
cualquier malla. Cualquier malla, específica con el tamaño. Y no se le puede dar al paciente, mire, nosotros operamos con este tipo de malla, no, eso he devuelto algunas que la veo y digo, ¿de dónde sí, porque el paciente no sabe, los responsables de orientar al paciente somos nosotros, dice, mire, esa malla no es la que le conviene, vamos a decirlo así. Pero fue la que su aseguradora le ofreció. Y entonces es bueno decirle al paciente, eso le puede producir molestia después de la cirugía, porque eso... Incluso hasta rechazo, puede haber rechazo. Eso iba a preguntar. Pablo Mateo, un momento. Sí, al que llamó que nos llame el próximo lunes. Sí. Para, bueno, agradecerle de nuevo a Dios que nos ha permitido pues concluir nuestro programa. Gracias al doctor por aceptar la invitación y a nuestros radio oyentes que se mantengan en sintonía con la Z101. Nuestros oyentes permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo.